Bueno, vamos a dar una tareita así que medida quiere y 10 días se van ganando puntos, ¿ya? ¿Dónde hemos quedado la anterior? ¿Dónde quedamos con ustedes? ¿Hemos acabado? ¿Hemos hecho para bien? ¿Queda aquí todavía, no? ¿Qué vamos a empezar, no? No comenzamos, ¿no? No. ¿Qué lugar? A ver, por favor. ¿Tiene la presentación sus pases del anterior? No, sí, ¿qué lugar más o menos quedamos? Bueno, vamos a comenzar desde acá. Vamos a comenzar desde un poquito, vamos a recordar el concepto para poder entender bien, poderlo diagnosticar y tratar. Ya, entonces dijimos la importancia del concepto. Tenemos que entender primero cuál es el concepto, ¿ya? Pero esto no es el concepto, no es nada. Todo esto ya lo hemos apagado, ya sabes, están capísimos, así es que no vamos a repasar eso. Me interesa empezar con la definición. Si entendemos la definición, vamos a poder entender todo, ¿no? Entonces, yo quiero diagnosticar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, tengo que entender el concepto, enfermedad por reflujo. ¿Dónde está el problema? El reflujo. Yo tengo que entender el reflujo. La causa del problema y todas las alteraciones que me ocasionan esta enfermedad, pues enfermedad por reflujo. Ese es el reflujo. Entonces, a partir de ahí decir, no, es un reflujo, hay un reflujo fisiológico y hay un reflujo patológico. El fisiológico, ¿qué diferente tiene del patológico? Puede dar síntomas, pero no daña la mucosa esofágica, es transitorio. Poco tiempo. Por ejemplo, si el doctor ha tenido una fiesta de esas buenas, ¿no? Donde ha tomado bebidas alcohólicas y todo, va a tener tal vez un problema péptico, pero también un reflujo transitorio, ¿no? Que no le ocasiona ninguna molestia, más nada. ¿Por qué? Porque además tiene mecanismos de defensa adecuados que los va a poder repitalizar y no hay problema. ¿Cuándo es una enfermedad? Cuando es el reflujo, primero que es un reflujo crónico, ¿no? Desde larga data. Eso no es de un día a otro, una semana, no, más de 3 semanas. Un reflujo crónico que le dé molestias, que le dé síntomas. ¿Y cuáles son los principales síntomas, dijimos? Principales síntomas. Cuando yo quiero diagnosticar la enfermedad por reflujo, los síntomas cardinales de la enfermedad. ¿Pirosis? Eso, pirosis y regurgitación. Y hemos dicho en la semiología, doctor, y lo voy a repetir, ¿qué es pirosis? La sensación de ardor. Eso, la sensación de ardor o quemazón retroesternal, siempre es retroesternal, ¿no? Y el paciente lo dice como sensación de vinagrera, agriera en la boca. Y pasa, a algunos les ha pasado cuando a veces nosotros tenemos un problema o estamos muy estresados, muy preocupados, mucho ácido, y como que hay algo, ¿no? Algo en la boquita que no está bien, hasta nos cambia el aliento también a veces, ¿no? Eso es por reflujo, pero es reflujo fisiológico en ustedes, ¿no? Entonces esos síntomas, pero acá tienen que entender eso. Puede ocasionar síntomas, ahí es la clave, ¿no? Para diagnosticar, o puede ocasionar lesiones, ¿no? Lesiones esofágicas, desde una esofagitis hasta un esófago de base con un cáncer, ¿ya? Entonces, de aquí vamos a tener dos tipos de síntomas, unos que tengan síntomas pero sin daño de su mucosa, eso es un ERGE no erosivo, ¿ya? O pacientes con ERGE, pero con daño de su mucosa. Eso es fácil de tratar, porque yo sé que las lesiones que tiene este paciente secundario al ácido, ya lo estoy identificando con los estudios que voy a hacer. La endoscopia me dice eso, doctor. Entonces es fácil, porque voy a suprimir la producción de ácido y se resuelve su problema, ¿ya? Esto no es más difícil, vamos a ver por qué, ¿ya? Pero todos esos síntomas, chicos, afectan su calidad de vida, ¿no? Cuando afectan la calidad de vida, eso sí es enfermedad, ¿no? Y aquí es importante, decíamos, este concepto de la definición fisiopatológica de la ERGE. Esto me parece muy bueno para poder comprender. ¿De qué depende de estos dos conceptos, ¿no? ¿Qué cosas van a hacer que mi paciente tenga ERGE, tenga enfermedad por reflujo? Van a depender de dos cosas: de la carga anormal del reflujo y de la percepción, ¿no? ¿Qué significa carga anormal del reflujo? Eso va a depender del número de eventos del reflujo, de la acidez del reflujo y el volumen del reflujo. Y esta alteración, que tiene que estar relacionada con la carga,
tiene que ver más que todo con alteraciones estructurales o con alteración del mecanismo del aclaramiento cefálico. Es probable que aquí el problema sea un motor, un trastorno motor del esófago, una esclerodermia, una acalasia, que haga que tu peristaltismo no esté cumpliendo esa función de clearance esofágico, limpieza esofágica. El problema es este. O puede ser una alteración del esfínter esofágico inferior. Hemos dicho una patología. ¿Cuál es? Hernia de hiato. Viene como una hernia de hiato, altera la estructura, ¿no? Hernia de hiato. Entonces, entonces es una alteración estructural. Cuando yo veo semejante alteración, ¿no? Semejante carga esofágica, o sea, de reflujo, me va pasando todo esto, el problema está acá. Pero gracias a Dios son los problemas que sí se pueden resolver, ¿no? Le hago una cirugía de reflujo, le soluciono el problema, o le controlo, o identifico, por ejemplo, acalasia, si es un trastorno motor, lo podría manejar. El problema es acá, la percepción. Entonces, ¿qué pasa con la percepción? Todos tenemos diferente umbral para el dolor, ¿sí? No todos somos iguales. Y los hombres somos más débiles, hemos dicho, ¿no? Pero las mujeres sí somos fuertes. ¿Ya? Diferente umbral para el dolor. De tal manera, debe ser por esa característica propia del sexo femenino, ¿no? Que su umbral del dolor a veces, no le llaman alto o bajo, sino esas personas sienten, los pacientes sienten mucho más estas molestias, ¿ya? Tienen una hipersensibilidad. O sea, pequeños daños de su mucosa lo manifiestan de una manera muy exagerada. De tal manera que muchos de los trastornos relacionados con la hernia funcionales, la causa es la percepción. ¿Ya? Hipersensibilidad, alergia, hipervigilancia. Entonces, pero no hay nada, la endoscopía es normal, la pH es normal. El problema tiene que ver con esto, ¿no? Con la vigilancia. Entonces vemos, ¿dónde está el problema? La sensibilización, tanto central aquí en la cabecita, como también periférica, aquí en la mucosa, ese es el problema. Ellos sienten mucho. Y a veces de fondo hay un estrés psicosocial, emocional que está haciendo que tenga eso, ¿no? ¿Y por qué les decía que es importante? Son difíciles de tratar. Si una paciente viene con herpes de sexo femenino, difícil, complicado de tratar, ¿no? Después dijimos esto, ¿qué cosas ocasionan aumento de la presión intraabdominal? Hemos dicho, ¿el embarazo ocasiona alergia o no? Sí, por aumento de la presión intraabdominal, aumento de la presión intragástrica, ¿no? La asitis ocasiona, ¿no? La obesidad ocasiona. Y a mayor edad también, ¿no? Imagínense, si una paciente joven con sobrepeso tiene este problema, pero una paciente de la tercera edad es la mayor, ¿qué cambia con la edad? ¿Qué cambios, digamos, estructurales tuviera este paciente a nivel de esa barrera antirreflujo? Por ejemplo, muchos pacientitos, si nosotros hacemos endoscopía, ya tienen hernia de hiato, pero es leve, es pequeño, puede ser mucho más vista, pero que hay incompetencia de los ligamentos, ¿no? Los ligamentos no tienen esa resistencia, entonces son mucho más laxos, fácilmente se distienden, fácilmente hernian los pacientes, ¿no? Por ejemplo, los pacientes de la tercera edad, lo que ustedes primero tienen que revisar en la parte abdominal, orificios herniarios. Viene con dolor abdominal, revisen orificios herniarios, lo primero. A muchos se nos ha ido. Resulta que todas las abdominales no tienen nada, doctor. Y ustedes revisan la parte inguinal, la parte inguinoescrotal, y ahí está el problema. Su dolor era por eso. Y el doctor colocó la sábana hasta acá, pero de acá se olvidó de revisar para abajo. Y cuando nosotros lo descubrimos, el problema estaba aquí abajo. Su dolor era por la hernia que estaba estrangulada. Entonces, a mayor edad, los edificios estos anatómicos predispuestos para hernia, hay que ser eso, hay mayor debilidad de la pared abdominal y fácilmente hernia. Entonces revisen. Dolor abdominal, orificio hernial. Por lo tanto, a mayor edad también hernia. Si bien en la parte general vamos a tener más predisposición hacia hernia, pero también la parte digestiva. No se olviden que el hernia de hiato no es más que una protrusión que dijimos a través de ese orificio, por donde entra el esófago hacia el estómago. Eso aumenta su diámetro y se colapsa, ¿no? El fondo del estómago hacia la cavidad torácica. Entonces eso también predispone, chicos, a que tengamos hernia. Pero esto es importante, dijimos, ¿no? ¿Por qué dijimos? ¿Qué importancia tiene? Si yo digo, si lo que está ocasionando la enfermedad de ese reflujo, es lógico que yo piense cuál es la composición de ese flujo.
¿no? ¿Qué tiene ese flujo? ¿Qué pH tiene ese flujo? Yo debo saber, si no, ¿cómo voy a manejar? Difícil. Esto sí lo tienen que saber, ¿no? O sí. Hemos dicho que el pH normal del estómago es de 1 a 3.5. Lo normal es un pH ácido. Fisiológicamente ese pH ácido, por ejemplo, cumple una función, ¿o no? Sí, porque es bactericida. Ojo, ahí le dije, por ejemplo, en la terapia intensiva no utilizan, por ejemplo, IVPs. A veces solamente protectores de la mucosa gástrica, a veces solamente ranitidina. ¿Por qué? Porque no quieren suprimir mucho la producción de ácido, ¿no? Quieren que esa función la siga manteniendo. Porque el paciente ventilado, intubado, tiene predisposición a hacer ¿qué? Neumonías asociadas a veces, todo un capítulo, ¿no? de neumonía asociada a la ventilación. ¿Por qué? Por broncoaspiración. Todo el tiempo estamos nosotros broncoaspirando, ustedes pacientes intubados también. Entonces dicen los terapistas, ojo, cuidado. Si ustedes ven utilizar IVPs, ¿no? Cuidado. Entonces lo que tenemos que hacer es que este pH, si bien podemos subir un poquito, pero no al límite de alcalinizar, ¿ya? No a ese límite. Queremos preservar la función bactericida, ¿ya? Bactericida. Ahora, ¿qué importancia tiene la pepsina? ¿Qué hace la pepsina? Doctorita, ¿qué hace la pepsina? Se encarga de crear el... ¿Cuál es la función de la pepsina? ¿Cuál es la función de la pepsina? ¿Quién se quiere ganar un punto? Estimula, ¿no? Las Estímula, te voy a matar. ¿Cómo que estimula? Vamos, doctorita. Pero si está, les han pasado las diapositivas, ¿eh? La pepsina es la enzima proteolítica por excelencia, degrada todas las proteínas. Hemos dicho que, por ejemplo, ¿no? O sea, en medicina siempre van a preguntar, chicos, ¿qué es? ¿Qué función cumple? ¿Quién la produce? Todo eso tiene que saber en medicina, ¿no? Me he dicho, por ejemplo, la pepsina, ¿quién la produce? Porque se produce primero, hemos dicho, como pepsinógeno. ¿Quién las produce? ¿Qué células? Las células principales, ¿ya? Las células principales producen. ¿Y dónde están las células principales? En las glándulas gástricas. No tenemos dos tipos de glándulas gástricas, las gástricas y las pilóricas. Ambos producen diferentes composiciones, algunas hasta hormonas, gastrina, somatostatina, por ejemplo las pilóricas. Entonces la produce la célula principal. Produce, pero pepsinógeno. ¿No? Porque si quiere, hemos dicho, ojo, la pepsina, el pepsinógeno, para que se transforme en pepsina, se requiere la presencia de ácido. Ese es un concepto fisiológico y formal importantísimo. ¿Ya? Así es que anótenselo, escríbanselo, porque ahí está ese es el fundamento muchas veces del manejo farmacológico que nosotros hacemos en el hospital. Les he dicho, por ejemplo, mi paciente tiene una hemorragia digestiva alta, tiene una úlcera, está sangrando. Yo lo voy a hacer una infusión de omeprazol. Voy a poner 5 ampollas de omeprazol en 500 de fisiológico para 24 horas. Con esa medida estoy haciendo que el pH del estómago se alcalinice, esté arriba de 6. Muchos estudios han demostrado que haciendo esa infusión de omeprazol, el pH está encima de 6 hasta 6.4. Claro, ¿qué estoy haciendo con esa infusión? La estoy inactivando en la pepsina. No se olvide que por fisiología se va a formar un coágulo de fibrina, que son proteínas que van a hacer parte de la hemostasia de la hemorragia. Yo inactivando la pepsina, hago que se estabilice mejor el coágulo de fibrina. No hay quien la destruya. Porque la pepsina a 3.5, pues pH de 3.5 inactiva. Mayor a 3.5 inactiva. Imagínense, miren, ¿qué dependencia? pH, ácido clorhídrico, pepsina. Ácido clorhídrico y pepsina. Y en el es fundamental. Si el problema, por ejemplo, de toda su enfermedad es el ácido clorhídrico, ¿qué va a hacer usted, doctora? Suprimir la producción de ácido. Voy a hacer que ese pH de 2 se transforme en pH alcalino.
para que no se fluya. Si el gas se fluye, ya no va a ser una sustancia ácida, sino va a ser una sustancia alcalina. Pero la sustancia alcalina no ocasiona daño, ¿no? Como lo hace el ácido. Entonces su paciente va a tener menos síntomas y probablemente las lesiones mejoren. Por eso es que la piedra angular del tratamiento de ERGs son los IBPs. ¿Ya? Vamos a suprimir la producción de ácido, porque lo que nos está haciendo daño es este ácido clorhídrico que lo producen las células parientales de las glándulas gástricas. Cuidado, chicos. Ahora, miren, yo quiero saber qué contenido es lo que se fluye al esófago. Se dice que el contenido es ácido, o sea, se fluye ácido cuando el pH es menor a 4. Es lógico, ¿no? Si es 2, entonces va a ser fluir 2, 3, pero cuando es menor a 4, hasta normal, hemos dicho hasta 3.5. Pero cuando el flujo es ácido, ¿cuándo yo digo que el flujo es ácido? Cuando su pH es menor a 4. ¿Cuándo digo que es débilmente ácido? 4 a 6. ¿Cuándo digo que es alcalino? Cuando el pH es más alto, a 6. Mira la importancia del pH. Pero si yo no sé cuál es el pH normal, ya no sé nada. Difícil, chicos. pH normal, de 1 a 3.5, lo normal 3.0. Todo radica ahí en suprimir, en calificar el pH, lo alcalinizo, lo acidifico. Todo va ahí. Nuestros conocimientos se enfocan ahí. Ya no se nos olvide. Eso también lo vimos con ustedes. ¿Qué les parece? Revisen la miradita. Es una presentación que me gustó, de una presentación que hicieron de Pérez, la vi perfecta, me permite entender algunas cosas. Por ejemplo, yo cómo sé que daña la mucosa esofágica. Sé que el ácido me daña, pero la pregunta es ¿cómo lo daña? ¿Qué hace el ácido? ¿No? Dicen, a ver, no sé. Por ejemplo, las lesiones esofágicas son esofagitis. Si ese proceso inflamatorio persiste por el ácido, estenosis péptica de esófago, el paciente va a tener estenosis, no va a poder evacuar, porque por ejemplo lo ha estenosado, nada pasa por el esófago digital, ¿ya? Hasta cáncer. Ojo, hasta cáncer. Pero ¿cómo llega ahí? ¿Qué hace que llegue ahí? ¿Cómo existe un proceso inflamatorio que se libera? Mediadores inflamatorios. Vitamina 6, 8, factores necrotumoral, especies de activa de oxígeno, esteroide. Todo esto hace que el paciente pierda la integridad de su mucosa, ¿no? Y que se haya una dismotilidad del esófago, hay una citotoxicidad y cáncer. Todo esto lleva a que tu paciente pueda. Entonces ustedes tienen que saber cómo lo hace. ¿Cómo hace para llegar? Entonces hay un proceso inflamatorio crónico persistente. Un paciente con predisposición a hacer cáncer le puede hacer cáncer, ¿no? Aunque gracias a Dios es poquito. El porcentaje de que hacen cáncer esófago es muy poquito, ¿no? Veamos con ustedes esto, por ejemplo, la importancia de acá. Yo te he dicho esto. Mira, acá está, pues se suma acá, eso es de la percepción. ¿En quién es frecuente la percepción? Pacientes de sexo femenino. ¿Qué tiene la paciente de sexo femenino? Claro, su componente emocional es, ahí es un poquito la realidad del mujer, porque en la parte física son las más fuertes, ¿no? La parte emocional es un poquito, por hecho, siempre dicen, no te pelees con la mujer, ¿no? Cuidado. Nunca te perdono, ¿no? Y entre mujeres la pelea es grave, ¿no? Si se pelea una vez, ahí acabó la relación, ¿no? O sea, en cambio los hombres no nos decimos muchas cosas, después estamos como amigos al día siguiente. A las mujeres es muy difícil, ¿no? A las mujeres es muy difícil. Pero estas pacientes del sexo femenino tienen todo eso, chicos, ¿ya? Tienen hipersensibilidad. Su problema está acá, puede ser central y periférico. Tienen ¿qué significa? Hiperalgesia, que tienen una reacción extrema a un estímulo quizá minúsculo, no doloroso, pero esto se reacciona de una manera muy extrema. Anodinia, ¿qué significa anodinia? Dolor a estímulos que normalmente no son dolorosos, pero ella tiene eso, tiene anodinia, dolor a estímulos que no son dolorosos. Tiene hipervigilancia, ¿qué significa? Siempre está en alerta máxima. Entonces, a estas pacientes sí tienen, pero mayormente tienen alteraciones funcionales, no tanto estructurales, ¿ya? Más funcionales. El problema está con las otras causas que dijimos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen acá un problema de vaciamiento gástrico, no sé si con la vimos cáncer crónico en el hospital. No vimos. Vimos un tumor de una neurona que estaba formando de la paciente que tenía su cálculo. Ya.
pero es una poloma, ¿no? Pero por ejemplo, vimos cáncer, por ejemplo, a nivel de antro. Y resulta claro, si nosotros tenemos que hacer la parte de antro, existe un cáncer gástrico, que es donde por el helicobacter, que es la causa que tiene un cáncer, ¿qué va a pasar con el estómago? Tiene un vaciamiento gástrico anormal, ¿no? No se va a curar. Pero ¿qué síntomas va a tener este paciente? ¿Cómo ustedes podrían identificar que mi paciente tiene un vaciamiento gástrico retardado? Porque si tiene problema péptico por el ácido, tiene dos síntomas en el estómago: dolor epigástrico y distensión. Dolor y distensión. El esófago, pirosis, regurgitación. Tienen que empezar a asociar los síntomas con el lugar del problema, ¿ya? Con el lugar del problema. Pirosis, regurgitación, acá, epigastralgia y distensión abdominal, glotina a veces. Pero hay dos síntomas que les alertan y les indican que su paciente tiene síntomas de vaciamiento gástrico. ¿Cuáles son? Eso es importante, tienen que saber, porque ustedes, si no pregunta, el paciente va a decir, ¿no? Por esa legal. Vamos a tratar. ¿Qué sí? ¿Bien? Doctor. Saciedad precoz y plenitud postprandial. Ojo, saciedad precoz. Anótense qué significa, investiguen saciedad precoz y plenitud postprandial. Esos síntomas son fundamentales. De hecho, ante todo, chicos, ustedes son clínicos. Siempre van a ser clínicos, siempre. Primero, después de dar la que ustedes quieran, pero siempre, saciedad precoz. Si mi paciente me dice, doctor, apenas como poquito estoy aquí. Plenitud postprandial. Después de comer todo el tiempo, parece que todo el tiempo estoy atado. Claro, les decía, está el paciente, hay una palabrita que también, a ver, ¿qué palabra lo define? Un paciente, si tiene un problema de vaciamiento gástrico, si tiene distensión gástrica, si su estómago está así, como una pelota, ¿ustedes creen que va a querer comer? No. Hay un nombre, me digo ahí, a la próxima clase, voy a preguntar, que el paciente, por ejemplo, dice, doctor, yo no quiero comer nada, porque lo que como me hace daño. Todo el tiempo estoy, aparte que como poco estoy hartada, todo el tiempo estoy hartada, no puedo comer nada, prefiero no comer. ¿No? Prefiero no comer. Entonces, ¿dónde está el problema? En el vaciamiento gástrico. El problema es cáncer. Chicos, el cáncer es muy frecuente. O sea, por lo que en serio. 40 años, el paciente tiene 40 años, hoy la han operado con cáncer gástrico. ¿Ya? Especialmente, hoy, por ejemplo, un varón vino, no sé si fue una consulta bien, yo creo, paciente de varón de sexo masculino, 40 años, vino porque perdió peso, nada más perdió dolor abdominal y pérdida de peso, había perdido bastante kilo, ¿no? Entonces, le hacemos todo paciente con pérdida de peso, este tiene 45 años de edad, joven, 45 años de edad, había perdido peso, no tenía ni mantenerse ni medio, solo tenía dolor y pérdida de peso. El hombre estaba perfecto, ¿ya? Le hicieron ecografía abdominal, no tenía nada, ecografía normal. Él decía, pero doctor, me ha hecho todo, no me he encontrado nada, y me ha mandado a usted. Bueno, como te dice todo, de acuerdo al protocolo, ¿no? Dice, todo paciente que pérdida de peso, evidentemente hemos lo pesado, sí, y le hacemos la endoscopia. Cáncer, forma 3, cáncer gástrico, 45 años, ¿no? Y ahora decimos, lo estamos citarificando y después vamos a operar. Pero gracias a Dios parece que está localizado, ¿no? Me han mandado de la tomografía, está lo más bien. Hay que hacer, ¿no? Una cirugía radical con intención curativa. Pero miren, cáncer, hay que estar alertos. Ya no es que a los 50, 60 años, no, 40 años. Por eso son personas que viven en el área rural. ¿Por qué creen que los pacientes del área rural tienen más cáncer? Están expuestos a mayores a la polución ambiental. Sí, ¿por qué, doctor? Doctor. Doctor. Ha dicho no ve que Porque, por ejemplo, lamentablemente los diagnosticados muy tardíamente, vienen como este caso, ¿no? Paciente de edad rural, 45 años,
Un cáncer gástrico ya avanzado, ¿no? Digamos que histología, adenocarcinoma con anillas en anillos de células en adenocarcinoma. Seguro, bueno, a lo que yo pienso, digamos, tenía un problema de gastritis, por así decirlo, y como no acudía a consulta ni nunca corrigió ese problema, al final avanzando ahí. Hay dos cosas, ¿no? Si uno va analizando, ustedes han visto, por ejemplo, las personas del área rural, a diferencia un poquito de los países que viven, son más citadinos, su umbral de dolor es muy diferente. ¿No? Ellos soportan el dolor, porque por la actividad de trabajo, soportan, no da mucha importancia, ¿no? Dicen, no, tengo que trabajar. Le duele, sí, entonces toma algún mate, alguna cosa, ¿no? Su umbral de dolor es mucho más alto, ¿no? O sea, puede soportar dolores fuertes y no los manifiesta mucho. En cambio, en la ciudad, no, muy intenso. Y otro, el acceso. Las personas de la ciudad tienen mayor acceso a diagnóstico, ¿no? Y a tratamiento. Les viene muy tardíamente, ¿no? Han ido por varios lugares, este paciente fue a varios centros de salud, ¿no? Y le hicieron ecografía normal, laboratorio, su hemoglobina estaba normal, ni siquiera tenía anemia crónica, tenía 14 de hemoglobina, pero él tenía pérdida de peso, ¿no? Entonces, a veces el acceso, no todos tienen un acceso, ¿no? No todos se van a poder realizar, chicos. Ojo, no a todos se les va a poder realizar endoscopía. No siempre todos tienen acceso. Ojo, tengan mucho cuidado. Entonces, eso hace que el diagnóstico sea muy tardío, ¿no? Muchos con suerte logran acudir y tenemos gastritis crónica, helicobacter pylori y los tratamos y se van bien. Pero otros pacientes vienen después de mucho, pero son jóvenes, ni siquiera 60, 70 años, 40 años, 45 años, ya con cáncer, ya algunos localizados, algunos ya avanzados. ¿Ya? Ojo, entonces, todos sus problemas, chicos, hay cáncer, como lo viste, por ejemplo, esta mañana con Alejandro, apuloma, es un tumor de la ampolla de Batten. Claro, si es proceso tumoral, infiltra toda la segunda porción del duodeno, va a ocasionar vaciamiento gástrico retardado. No va a tener un vaciamiento gástrico normal su paciente, entonces va a tener plenitud por propiedades, así la precoz. Entonces, si en la placa va a haber, ¿qué va a haber en la placa? Esto. Va a haber acá, líquido, ahí. Va a haber en este lado del angiograma derecho, esta es una plaquita de toros, tiene el doctor nivel en la cámara gástrica, está con nivel libre, tiene retención gástrica, tiene un estómago bien dilatado, ¿no? Niveles hidro, ahí, ya te están sugiriendo la plaquita, ojo. Ahí está tu problema, el problema está acá, la parte ahora discernimento, ¿no? Entonces, cualquier cosa que altere ese vaciamiento nos va a dar problema, ¿no? Cualquier cosa que altera la presión intragástrica o intraabdominal también. Porque si hay aumento de presión acá, lógico que la presión intragástrica también va a aumentar y eso va a disfuncionalizar más el esfínter esofágico inferior y reflujo, ¿no? Y reflujo. Depende del contenido ácido también, del peristaltismo. Hemos dicho, si el paciente tiene un trastorno motor, va a tener problemas si está disfuncionado el esfínter por una hernia de hiato, vamos a tener, o si hay hipersensibilidad, que es lo más frecuente que dijimos, estamos chao, ¿no? Es difícil tratar a las mujeres, muy difícil. Entonces digo, ahora, entonces, ¿cómo puedo yo diagnosticar alergia? Primera recomendación, paso a paso. No hay que pedirse a todos, no a todos digan, mano, me decía, no sé qué, paso a paso. Paso a paso aquí, ¿ya? Paso a paso. Primero los síntomas, primero la clínica es fundamental, ¿ya? Primero los síntomas, después vamos a hacer una prueba terapéutica con test, después la haremos la endoscopia y el monitoreo del pH, ¿ya? Pero ¿cuál es la clínica que tiene su paciente? ¿Cómo va a venir tu paciente? ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener? Puede tener síntomas esofágicos o síntomas extraesofágicos. Su paciente puede venir con un asma persistente mal controlado, puede venir con laringitis crónica y el problema es el reflujo. Puede venir con una tos crónica y el problema es el reflujo. Siempre busquen la causa. No le den, por ejemplo, si vienen con tos, aquí tus hijos, ¿no? No, búsquenle la causa. Tiene entonces por algo. O tiene asma, o tiene reflujo, o tiene sinusitis crónica, o tiene cáncer. Por algo está tosiendo. Entonces, no sean solo que curen, no palíen, busquen, investiguen. Ahí está el problema, ¿no? Entonces, hay síntomas esofágicos que, lo más principal van a ser pirosis y sinusitis, es lo primero. Y otra recomendación. Definan bien, tienen que saber el concepto. Realmente, ¿qué es pirosis y qué es epigastralgia urente?
¿Ya? Porque el paciente, ojo, el paciente puede venir con las dos cosas o no. ¿Qué dice el doctor? Puede venir con un problema gástrico y también con una enfermedad del esófago. Todos los pacientes que tienen, por ejemplo, algunos problemas crónicos gástricos, tienen también problemas gástricos, pero también tienen ya patología esofágica asociada. Entonces pueden tener los dos síntomas. Es ahí donde tienes que trabajar. Pero ojo, define. El paciente a veces dice, no, tengo vinagre, tengo agriera, tengo algo. Él dice gastritis. Doctor, tengo gastritis. Le dice, oye, ya hay gastritis. No, pero ¿qué molestia? ¿Cómo le duele? ¿No? ¿Cómo es la molestia? Tengo una sensación, doctor, acá de ardor, quemazón, que aquí me da, tengo hace mucho tiempo. Ya no puedo, ¿no? O sea, siempre tengo acidez, reflujo. No te dice aflojo, no te dice acidez, siento mucho dolor. Dolor, pero retroesternal. ¿Pero le duele el estómago? ¿Cómo le duele? ¿No ve? Sí, doctor, me duele, me arde mucho, me quema mucho. ¡Wow! Epigastralgia urente, ¿no? El problema péptico gástrico. ¿Qué ha tomado? Doctor, he tomado, me han dado ese medicamento, omeprazol de 20 miligramos. A ver, escúcheme, no su tabletín, su capsulita. Y veo que tiene un omeprazol chino, ¿qué les parece? No, digo, ustedes tienen que ser muy acuciosos, ¿no? ¿Cuánto? Ya yo estoy pensando, 20 miligramos, chinito. Y le pregunto, ¿y esto le ha mejorado? ¿Le ha calmado? Sí, doctor, un poquito me molesta. ¿Es péptico o no es péptico? Dice, un poco me mejora. No del todo, pero me mejora un poco. Las molestias que ya tienen. Entonces ustedes vean, ¿qué harían si no tienen, digamos, ustedes, si no tiene síntomas de alarma? O sea, si su paciente no tiene anemia, no ha perdido peso, probablemente la endoscopia no sea lo urgente, ¿no? Probablemente, o la paciente no tenga plata también, porque eso cuesta y no tiene acceso. Entonces ustedes verifican, si el paciente, por ejemplo, ¿qué hacen en la emergencia? Cuando el problema tiene un dolor abdominal, ustedes han visto en la emergencia en todos los hospitales. Lo primero que hace una jeringa de 20 cc, le cargan un antiespasmódico, le cargan ranitidina, lo diluye. Lento, ¿no? Pero no sabe qué están tratando, si es un problema cólico o es un problema péptico. Pero le tiene que mejorar porque los dos le están colocando y el paciente se va bien, ¿no? Ya entonces de emergencia dice, ya, ¿le ha calmado? Sí, doctor, me calmó. Ya vaya a su médico. ¿Pero qué tiene? Siempre se hace también siempre veo veces, si lo que estás colocando le mejora, es probable que tengas lesión. Si, por ejemplo, Alejandro está con un paciente que identifica que tiene un problema péptico, yo estoy viendo que no es un cólico, no es un cólico porque es varón, la mujer es más frecuente en la mujer es el cólico, veo que es más péptico, es porque es ranitidina. Si no, omeprazol, menos. Enfermera, por favor, que haga una pollita de omeprazol, coloque endomenos lento. Se va colocando lento. Entonces, el problema es péptico, no es cólico, ¿no? Entonces, pues, un diagnóstico también terapéutico lo puedo hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con este paciente, por ejemplo, que le han dado 20? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haría el doctor? No tiene síntomas de alarma, es un paciente de tercera edad, no tiene síntomas de alarma. Inclusive ya le han hecho una endoscopía y decía la endoscopía de gastritis crónica. Pero sigue teniendo esas molestias prácticas. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría con ese paciente que ha tomado ese medicamento, que sí le ha calmado? Pero que usted ha identificado, no tiene síntomas de alarma, la paciente está bien, sus laboratorios son normales. ¿Qué haría? ¿Qué haría, doctorita? Va a tener ese paciente en su consultorio. Entonces tienen que ser muy acuciosos, decir, a ver, ¿qué ha tomado? ¿Por cuánto tiempo? ¿A qué dosis? ¿Qué tipo de medicamento? Muéstrenme. Tienen que ser hasta ahí, tienen que llegar hasta ahí. No nomás. Sí, tomó ya. No. Porque yo puedo hacer dos cosas, ¿no? Primero, subirle la dosis. Dos, cambiarle de IPP, por lo menos un IPP tal vez de mejor calidad. Otra vez cambiarle un IPP de otra generación, de tercera generación. Y con eso le cambian le calmé sus molestias. ¿No? Y listo. Tal vez eso sea suficiente. ¿No? Tal vez eso sea suficiente. Si no tiene síntomas de alarma y todo eso, tú lo vas a controlar en 2 semanas, ¿no? ¿Cómo está el doctor? Doctorita, sí, doctor. Bienísimo. El medicamento que me ha dado, buenísimo. No tengo ninguna molestia. ¿Y qué ha hecho? Utiliza solamente sus conocimientos de farmacología, juega con las dosis, juega con el tipo de medicamento, con la calidad del medicamento, e inclusive, con otro tipo de medicamento, mismo IBP, pero tenga diferente metabolismo, porque los IBPs han ido mejorando de generación en generación, ¿no?
Ustedes han llevado fármaco, ¿no? Están capísimos en eso, ¿o no? Claro, han llevado fármaco, bueno. Vamos a repasar algunas cosas que necesitan saber, no se preocupe. Ya en la parte gástrica conmigo vamos a repasar. Bueno, entonces todos estos chicos puede haber, ¿no? El paciente puede tener dos cosas, no se confíe. Puede tener prendial, estrés, puede tener gástrico, a veces tienen las dos cosas, no siempre viene con una sola cosa. Entonces yo digo, bueno, entonces si el paciente no tiene, es joven, no tiene síntomas de alarma, si tiene tirosis de fructificación, pienso que el problema es el ácido. Entonces voy a suprimir la producción de ácido, voy a hacer que ese estómago no produzca ácido clorhídrico. Y si no produzca ácido, no va a tener síntomas. Entonces se hace durante un mes, ¿no? Durante un mes lo voy a dar. IBPs, depende, 4 semanas. Si yo me doy IBP durante 4 semanas, si cambia los síntomas con el tratamiento, entonces es un problema perfecto, como en la emergencia, ¿no? Mejoró. Y cuando suspenden, otra vez empeoró. Entonces el problema es perfecto, ¿no? El problema es perfecto. Si no tiene síntomas de alarma, tengo que ir evaluando, ¿no? Si fue suficiente lo que le di, o a lo mejor requiere otro estudio. Entonces voy a ir escalando. Si mi paciente tiene pérdida de peso, si mi paciente tiene disfagia, ¿qué hemos dicho de disfagia, doctor? Dolor cuando está pasando el dolor, le causa dolor. Nada, doctor Zapla. Dolor del glúteo. Más bien, está salvado. Dificultad. Otra es odinofagia, es dolor. Por eso ustedes tienen que saber el concepto. Si no saben el concepto, están perdidos. Tienen que saber esas definiciones. ¿Qué es odinofagia? ¿Qué representa? ¿Qué me está indicando? Y está en su cuadrito, ¿no? Que se pasó de serio, el síntoma, y dice el síntoma de alarma, cuidado, si es disfagia, ojo, prendan sus lucecitas, es algo malo, denota alteración estructural, puede que el problema sea en el esófago, no tiene un vaciamiento esofágico normal, tiene dificultad en la deglución. Y usted le pregunta, dice, señor, ¿usted logra hacer pasar su alimento normal? ¿No logra lo sólido, lo segurito pasa? No, doctor, se quiere comer esa pacientita del estenosis de esófago. No quiero comer, pues, le hicimos la dilatación, hacemos estenosis de tercio superior de esófago. Bueno, con la endoscopia se le dilató, se hizo una dilatación hidrostática, pues logramos. Pero no fue suficiente, ¿ya? Y la viejita feliz, ¿no? Pues ya puedo tragar, doctor, gracias, se había comido su todo. Y resulta que la viejita se comió un pedazo de carne. Ya por tal vez, ¿no? Porque claro, no era totalmente, no estaba permeabilizado, porque todavía había estenosis, no es suficiente una sesión, a veces hasta 3 sesiones hay que hacer, ¿no? Entonces, otra vez me dice, doctor, no puede ser pasar. No puede ser pasar ni líquido ni sólido. Por lo tanto, tiene disfagia para líquidos y sólidos. Por lo tanto, su disfagia es grave. Y ese dato hemos llevado y le están hecho la endoscopía, ¿no? Porque dice, pero si no pasa nada, ¿con qué va a vivir la paciente? ¿No? Si no pasa nada, ni líquido, doctor, desde hace 2 días no quiere nada, no hace pasar nada, ¿no? ¿Ustedes que le creen o no? A veces los pacientes exageran, ¿no? Si tú tienes tus conceptos de fisiología y dices, oye, pero esta señora me está tomando el pelo. Si yo sé, que normalmente mi organismo produce una cantidad de saliva de 1000 cc, ¿dónde se está yendo esa saliva? ¿No? O esas gatos, o sea, están produciendo y ella no lo está produciendo. Entonces es probable que pase, pero con mucha dificultad, ya, con mucha dificultad. Pero claro, cosas sólidas, ¿no? Entonces a veces un poquito exageran también. Pero bueno, la familia dice, no pasa nada, no quiere comer nada, dice, otra vez una nueva sesión de dosis de dilatación. Pero miren, el síntoma principal fue disfagia para sólidos y líquidos. La paciente está enflaquecida, ¿no? Ojo, identifique siempre bien los síntomas, ¿no? Ojo, entonces, siempre buscar la causa, ¿no? Pero, ojo, dice, una prueba terapéutica también negativa no descarta. Porque hemos dicho, hay 2 ejes, ¿no? El que es erosivo y el que no es erosivo, así para que ustedes entiendan. El que hace daño y el que no hace daño. Entonces le hago la endoscopia. ¿Qué les parece?
Mi paciente tiene síntomas de alarma, tiene disfagia, mi paciente, de hecho, hay falla terapéutica que yo le he dado, tiene un herpes refractario, no mejora con síntomas, pero le digo, la voy a hacer endoscopia. Perfecto. Primero siempre nos dicen esto, ¿no? Suspendan los IVP durante 4 semanas antes, no hay que darle nada, porque yo quiero ver sin medicación cómo está esa mucosa esofágica. Este cuadrito es de un estudio que han hecho en Colombia, donde han dicho, bueno, vamos a hacer a los pacientes con herpes, vamos a hacer una endoscopia y vamos a ver qué sale de eso, ¿no? Miren, del total de pacientes con herpes diagnosticado clínicamente, el 60-70% que tenían. Normal. Normal. Le dicen, pero doctor, pero si es normal, entonces no tiene herpes, no tiene herpes, pero no es erosivo, no está relacionado con el ácido. Pero es más fácil si tuviera esto, ¿no? Si ya tuviese la mucosa en endoscopia, te dice, doctor, así, hay lesión de la mucosa, hay esofagitis, ¿no? Ese sí es un herpes verdadero, es un herpes erosivo, porque el ácido está ya dañando esa mucosa. Entonces ya has hecho el diagnóstico, ¿no? Ya no necesitas escalar más, ¿verdad? Porque ya has hecho, has identificado que el ácido es culpable. El problema es identificar cuál es la causa, ácido o no ácido, ¿no? Entonces, pero miren, si bien lo bueno de la endoscopia no solamente es que identifica si hay lesiones esofágicas, pero también te toma biopsias. Por ejemplo, podemos tener una esofagitis eosinofílica, que es frecuente ahora por los cambios ambientales, es muy frecuente, como las alergias han empeorado, también los problemas inmunológicos han empeorado. Cada vez se ve más esofagitis eosinofílica. Cuando, por ejemplo, el endoscopista ve en la endoscopía una especie de imagen de la mucosa como anillos, dicen, es una esofagitis eosinofílica. Claro, hay criterios endoscópicos, no vamos a meternos ahí. Pero cuando ven eso ellos, toman biopsia. Dice, doctor, su problema es este. Tiene una esofagitis eosinofílica, ¿ya? O si es peor, te dicen esófago de base, ¿no? Pero bueno, ahora no lleguemos a eso. Ahora, esto es importante, ¿ya? Yo tengo que saber hasta dónde debo llegar. Entonces, la endoscopía, ¿qué me permite? Diagnosticar un herpes no erosivo y un herpes erosivo, ¿ya? O sea, sí. Pero ojo, mire, es el foco de amarillito también. Una endoscopia, pregunta de examen, una endoscopia normal no descarta ya, no te dice que tu paciente no te... Es normal, un ratito. Hay diferentes fenotipos, diferentes tipos de herpes. Tu paciente tal vez no está en este grupo. Tal vez está en este grupo. Este es más fácil, ¿no? Porque le has hecho endoscopia y aquí encuentras. El endoscopista dice, tiene esofagitis B, C y D, te dice, ¿no? Incluso ya tiene estenosis péptica. Péptica significa por el ácido clorhídrico, ¿no? Has hecho una estenosis, por ese flujo crónico, haces que el proceso inflamatorio, el tercio distal del esófago, la unión justo a nivel del cáliz, se estenose. Eso se llama estenosis péptica del esófago. Es una estenosis producto del reflujo. Eso sí, puede ser un esófago de barro, ¿no? Entonces acá está hecho el diagnóstico, ¿no? Entonces le van a dar IVPs por 4 semanas de acuerdo a la lesión y ya no hay mucho que hacer, ya han solucionado todo. Pero no solamente es eso, hay que buscar si es la causa. Puede haber una alteración anatómica, ese es el problema, ¿no? Cuando te dicen la endoscopia es normal. Entonces, ahora empezamos al otro escalón, ¿no? Pero bueno, aquí ya pensamos en dos cosas. Si me dice, doctor, la endoscopia es normal, entonces yo estoy pensando ya en esto. ¿No será que mi paciente tiene hipersensibilidad visceral? ¿No será que mi paciente tiene pirosis funcional? Y estos pacientes tienen endoscopias normales. Pero ¿para qué más me sirve la endoscopia? Yo tengo que saber por qué voy a pedir una endoscopia. Sí, porque me permite ver etiología. Sí, porque me permite biopsiar. Sí, porque me permite ver lesiones de la mucosa. Sí, ¿por qué? Integral de la mucosa, sí. Aquí voy a ver, aquí, así nos dice, ¿no? Esofagitis A, B, C y D. Esta es la que está considerada también como herpes, desde la B, C y D. Ya te dice diagnóstico de herpes. Te va a ver alteraciones de la mucosa. ¿Ya? Entonces, ella confirmamos el herpes, ¿no? Tiene herpes. Perfecto, ya ves que diagnóstico, ¿no? Acá la esofagitis A no se considera como parte del herpes. Parece nomás de un paciente que no tuviera ese problema, ¿no? Pero, esta es la cosa. Además me sirve para esto. La endoscopia me permite identificar la vasera antes de
Él te dice, en retrovisión, ¿no? Una vez que entra y ve por atrás, te ven este caso. Si tu paciente tiene alterada su base antirreflujo, ¿no? Y te dice, tiene hernia de hiato leve, moderada, severa. Entonces, acá estás identificando alteración estructural. Pruebe que el problema sea este. Todo tu problema sea. Entonces, tienes que solucionar dos cosas, ¿no? Las lesiones que ha ocasionado el ácido, y con la cirugía podrías solucionar este problema anatómico. Al final has solucionado todo. Pero eso te permitirá, entonces, también ver la integridad de la base antirreflujo. ¿Por qué es importante? Porque ustedes, chicos, como médicos, alguna vez van a solicitar una endoscopía cuando quieran ver patología de esófago, ¿no? Y van a decir, ¿para qué me sirve la endoscopia? ¿Identificar causa? ¿Ya? Me permite tomar biopsias, inclusive ver la integridad de la base antirreflujo. Entonces me permite identificar lesiones de esa mucosa cefálica, ¿no? Desde una esofágica hasta un cáncer. Si mi paciente tiene síntomas de alarma, debo hacer una endoscopia, está indicado. Si mi paciente falla al tratamiento de IVPs que lo he hecho, hay que hacerlo, ¿no? Hasta acá probablemente se llega al diagnóstico. Pero ahora vamos a ver el otro. Si no he llegado al diagnóstico, realmente quiero saber si el problema es el ácido o no es el ácido. Entonces empiezo a hacer monitoreo del pH. Pues para eso que no se recuerda que es normal, puede ser monitoreo de 24 horas. Normalmente esto es lo que hacíamos, ¿no? No se olviden que aquí a nivel del esófago tenemos una sondita con sensores de pH, ¿no? El paciente tiene un cortecito y el paciente lo lleva, lo instala, el endoscopista o el gastroenterólogo lo instala. Esas son las especies de motilidad, ¿no? El servicio de motilidad lo instala y el paciente cortecito va revisando todos los eventos que va pasando ese flujo, la cantidad de eventos de flujo, el porcentaje, el pH, y si esos reflujos están relacionados con sus síntomas que dice el paciente, todas, o sea, hacen un monitoreo del pH durante 24 horas. Va a ver si esas molestias que tienen realmente están relacionadas con ese flujo. Entonces yo requiero monitorear ese pH. Ya. Pero muchas veces, pero miren, y es importante, una pHimetría normal no descarta, se complica también, porque ahora entonces, ¿qué hago? ¿Qué examen es el examen, digamos, el estándar que me permite diagnosticar él? Entonces, tal vez el monitoreo de 24 horas no sea suficiente, entonces ha salido este otro. Este monitoreo de pH se llama cápsula Bravo. O sea, nosotros con el endoscopio vamos a introducir esta capsulita acá. ¿Ya? Esta cápsula que me permite mayor tiempo de monitoreo. Ya no es 24, ya es 96. ¿No? Es como, por ejemplo, ustedes para patología de intestino delgado, es de la cápsula. Por ejemplo, queremos ver enfermedad inflamatoria intestinal, de intestino delgado, porque no podemos llegar con la endoscopia ni con la colonoscopia, ¿no? Esto es solamente intestino delgado. Entonces hacemos cápsula endoscopia. Es una capsulita para insertar y el cápsula va a registrar todas las imágenes de todo el tubo digestivo. Y te dice aquí hay herida, aquí hay cáncer, aquí hay cápsula, ¿no? Y obviamente el especialista lo interpreta. Con la cápsula endoscópica yo puedo identificar lesiones patología de tanto la parte digestiva, ¿ya? Desde la boca hasta el ano. Entonces la cápsula va registrando con todo y me va grabando, ¿no? Entonces, pero esta cápsula también lo puedo. Pero con esta cápsula Bravo, ¿ya? Yo por mí puedo monitorear el pH durante 96 horas. ¿Qué ventajas y desventajas? Esto es lo más importante, ¿no? Si bien me permite un monitoreo, tanto la cápsula o esta cápsula como el pHimetría, o sea, la pHimetría convencional, no mides el flujo no ácido. Me puede decir si es ácido, pero no me puede decir si realmente hay no ácido. Si el problema es por un problema no ácido. ¿Ya? Sí me puede dar diagnóstico. ¿Y cómo van a hacer? A través de eso. Entonces, ellos van a ver tres variables, ¿ya? Tanto el pH de pHimetría de 24 horas como en la cápsula Bravo, van a ver estas variables: el número de eventos de reflujo, el tiempo de exposición ácida y si está asociado con los síntomas. Y de esas tres variables, una es la que hace diagnóstico. Si el tiempo de exposición ácida es mayor al 6%, su paciente tiene ejes relacionado con el ácido. Entonces, pHimetría, doctor, su tiempo de exposición mayor al 6%, ahí ya está.
Es ácido el problema, el responsable es el ácido. ¿Ya? Porque no estoy bien con la endoscopia, hemos visto las lesiones. Ahora quiero ver si realmente es el ácido. Entonces, para eso he hecho el monitoreo del pH. Y me dice esto, patrón, ¿no? Tiempo de exposición mayor a 6%. Ah, ya he hecho el diagnóstico. Pero cuando te dice tiempo de exposición de 4 a 6, intermedio. Menor a 6, normal. ¿Ya? Entonces, esta variable aquí se utiliza. Pero, ojo, no mides el flujo, no. Ah, sí. Entonces, ¿qué puedo hacer si hasta acá me dice todo negativo, negativo, negativo? Ha salido este estudio. La pH impedanciometría se llama. Es decir, este estudio, esta sondita, tiene sensores de pH, pero también tiene sensores de impedancias. Esos sensorcitos de impedancia lo que me permiten es identificar reflujo no ácido, ¿no? Pero no es lo primero que voy a utilizar, ¿han visto? Primero paso a paso, no es lo primero, quizás sea lo último. Ojalá no lo utilice porque es caro también, ¿no? Es caro, estos estudios son caros solamente porque ahorita están haciendo, si no están haciendo, nosotros no tenemos un hospital de Monivalle, luego están haciendo en la, ¿cómo se llama esa clínica? Aquí de la Blanco, no, de la Blanco Galindo, cerca. Los Olivos, ¿ya? Los Olivos creo que están haciendo estos estudios, son caritos, ¿no? Pero claro, la ventaja de este estudio, ojo, ¿ya? Entonces, hasta acá, quizá con esto podría identificar el problema, ¿no? Se puede actuar el patrón de oro para el diagnóstico de la ERGI, porque me permite identificar si el problema es ácido, lo va a identificar. Si el problema es no ácido, también lo va a identificar, porque estoy buscando causa, ¿no ven? Identificar. Y lo va a asociar igual que nosotros con sus síntomas. Algunas veces el eructo es un problema, también lo va a poder identificar, especialmente cuando hemos visto que hemos hecho todo y no mejora el paciente con herpes refractario. Ese es el estudio que debería hacer. Lo que me interesa de acá es que ustedes sepan que existe un estudio más que permite hacer el diagnóstico de patología de herpes. No que entiendan, digamos, no tanto, ¿no? Porque no es objetivo, pero que sepan qué exámenes complementarios más existen para hacer el diagnóstico de herpes y qué les ayuda en el diagnóstico. En este caso, herpes no ácido. Este sí identifica los dos, el ácido y el no ácido. Entonces ya he sacado estas guías, que dice el diagnóstico de la herpes. Esta es la última guía de latinoamericana, por ejemplo, de la herpes, donde te da estas recomendaciones, ¿no? Te dice, ¿cuáles son los test sugeridos para el diagnóstico de la ERG? ¿Cuáles habían sido? Este es el 2022, salió el año pasado. Ah, la endoscopía y la pH-metría. pH o pH impedanciometría, dice. Pero no siempre vamos a tener la pH, pero esto es suficiente, ¿no? Miren, dice, el diagnóstico de ERG es concluyente, dice que no hay que ser más. Si tú tienes en la endoscopía, algunos todavía que lo ven, ¿no? PSID, dice, están en la pelea entre algunas escuelas, dicen, ustedes saben que hay hartas guías, ¿no? Las guías latinoamericanas, las guías japonesas, las guías europeas, las guías, todas las guías. Y es lo que ahora tienen, por ejemplo, los que estudian van a ir a Brasil, las guías, ¿no? Latinoamericanas, y hay guías también. Ya no estudian allá de los libros, los libros que están acá, puro guías. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, estudian guías para la residencia? ¿Por qué no estudian libros? Aquí también siguen estudiando libros. Exacto. Porque las guías son lo último que se. Los libros están 3 años ya desactualizados, ¿no? Entonces ahorita los exámenes en otros países son guías. Las últimas guías que han salido, las europeas, las japonesas, para las residencias en España son las europeas, ¿no? Hay que estudiar pura guía, y cada año se publica, se actualiza. 2022, este es de 2022, ¿no? Y ahí nos dice, miren, es concluyente si tiene lesiones espánicas. Además, dice, si tú has hecho una pH-metría y si el tiempo de exposición es mayor a 6%, has hecho el diagnóstico de herpes. Listo, hasta acá has llegado, ¿no? Tú que ya sabes cuál es, lo puedes tratar, no hay ningún problema. Muchas veces hasta acá es suficiente. Y aquí es el problema, empezamos a ver el problema, ¿no? No es concluyente, no sé si eso no es, dice, ¿no? Resulta que la endoscopía me dice eso, que es grado A, pero A o B, no es concluyente. Tiempo de exposición ácida, 4 a 6%, wow, intermedio. Y me dice, está descartado. Tiene que descartar, pero no, si la endoscopia es alta, y el tiempo de pH-metría, el tiempo de exposición ácida es menor al 4%, ¿cómo queda que está descartado? Pero el ERG
erosivo. Y el otro no. No se olviden que hay diferentes fenotipos. ¿no? Hay diferentes fenotipos como este. Entonces podemos tener una relación de él. De todos tipos, miren, disposición ácida, erosivo, no erosivo, diversidad de reflujo, pilosis funcional. Hay varios otros fenotipos, pero estos son los más importantes, ¿no? Paciente con esponjitis, no lesión de esa mucocefálica, hipersensibilidad de flujo, pirosis funcional. Tu paciente puede estar acá, ¿no? O acá, una pirosis funcional, ¿no? Entonces lo vamos a clasificar. Si tu paciente tiene una enfermedad por reflujo erosivo, eso ya lo hemos diagnosticado. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque tiene esofagitis B, C y D. ¿Por qué? Porque tiene un tiempo de exposición ácida menor a 4 por 100, ¿no? O enfermedad por reflujo no erosivo. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de erosivo, no erosivo, hipersensibilidad y pirosis funcional. ¿Qué otros exámenes nosotros podemos solicitar para la alergia? Esto ya es para ver la causa, ¿no? Así como la endoscopia me permite ver alteraciones de la barrera antisoflujo, esto me permite ver alteraciones de la motilidad esofágica. ¿Qué se llama? ¿Quién tienen por manometría? ¿Qué es, doctora, manometría? ¿Quién tiene por manometría? A veces estudio, vamos a ver cuando hablamos de trastorno motor del esófago, harto de manometría. Mano, ¿qué significa? Presión. Metría, medida. Hemos dicho, por ejemplo, el esfínter esofágico, ¿cuál es su presión normal? ¿Cuál es la presión normal del esfínter esofágico inferior? De 10 a 30 milímetros de mercurio, un término medio de 20 milímetros de mercurio, es decir, que el músculo se contrae con una determinada presión, y este examen me permite ver eso, si hay un trastorno de presión, ¿no? De función de esa musculatura esofágica, no solamente del esfínter, sino también de todo el aparato muscular del esófago, ¿no? Entonces voy a ver qué trastorno motor tiene, si su peristalsis está afectado o no está afectado, si su esfínter esofágico inferior se contrae o no se contrae adecuadamente. Entonces la manometría me permite medir esa presión, esa fuerza de contracción, no solamente del músculo, sino también del esfínter esofágico inferior. Entonces, manometría. Entonces voy a ver alteraciones. Por ejemplo, el paciente puede tener acalasia, el paciente puede tener esclerodermia, que su músculo, su esófago no se contrae. Entonces el problema está acá. Entonces, ¿cómo voy a saber si tiene un trastorno motor? Tengo que hacer un examen que me identifique trastornos motores. Y ese examen se llama manometría esofágica de alta resolución, para identificar trastornos motores del esófago. ¿Ya? Bueno, entonces quiero ver, digamos, tratamiento. ¿Qué le voy a hacer? Primero, modificar su estilo de vida. Y es lo más difícil, ¿no? ¿O no? Más difícil. ¿Ustedes han hecho dieta alguna vez? Bueno, todos hemos querido siempre tener una figurita así, ¿no? Pero no todos lo hemos logrado, ¿no? No todos lo hemos logrado, a veces con suerte, a veces no. Pero esa modificación del estilo de vida es para, como dicen, del estilo de vida es para toda la vida. No es para una semana, 2 semanas, porque se hacen dietas para matrimonios, se hacen dietas para todo, ¿no? Pero ojo, siempre por favor identifiquen. Cuando ustedes quieren hacer dieta o quieren que alguien baje de peso, especialmente en el sexo femenino, vean la causa. He visto que muchas veces están haciendo, digamos, baja de peso, sí, hace dieta, se colocan medicamentos. Hay un medicamento que están utilizando, por ejemplo, una inyeccióncita que se colocan todos para bajar de peso. Es diferente a los otros, cuesta casi $1000. Ay, pero, ¿sabe qué está pasando? Primero, hay que identificar, si el paciente es una mujer tiene un sobrepeso, hay que identificar cuál es la causa. Muchas mujeres tienen problemas de ovarios poliquísticos, y el problema es ese. Muchas mujeres tienen problemas de hipotiroidismo, el problema es ese. O sea, primero, no es que ya dieta, oye, pero primero veremos que por cada paciente es muy diferente, no a todos. Entonces hay que buscar causas que se puedan tratar. Si descarto todas esas causas, entonces me voy por estas así, por la dieta, ¿no? Pero hay que empezar a cambiar el estilo de medicamentos, hay de todo, ¿no? Para bajar de peso. Pero eso es mientras tú modifiques tu estilo de vida. Mientras tú solamente te ayuda, porque no vas a vivir todavía con medicamentos, ¿no? Eso es lo que más cuesta, ¿no? Bueno, nosotros decimos, modificar el estilo de vida. Es decir, señora, no va a tomar café. ¿Qué dice, doctor?
Se me ha dicho que el café aumenta, disminuye la presión del esfínter esofágico, pero pucha, un cafecito en el Brasil es difícil, ¿no? Pues un cafecito después del almuerzo, un cafecito, pero decirle que no tome. Bueno, podríamos decir tal vez una cantidad, una frecuencia, aunque a veces tomamos un poquito, ¿no? Es como nosotros un vaso así. No, pero ya es más complicado. Eso sí, ahí no me meto en eso, ¿no? Pero eso también tiene que ver con la cantidad, la concentración, el tiempo, o sea, tiene que ver con esas cosas. Pero decirle que se prive, que no tome, difícil, ¿no? Difícil. Pero bueno, pero otras cosas también, chocolate, por ejemplo, chocolate, hay pacientes que tienen hábitos, eso también ocasiona reflujo. Muchas veces el problema puede ser solamente modificar su estilo de vida, chicos, muchas veces solamente es eso, muchos pacientes, ese es su problema. De noche tienen ese vicio de consumir chocolates, muchos fuman, ¿se podrá dejar de fumar? Uy, medio complicado, ¿no? Algunos sí, algunos no. Deje de fumar, deje el chocolate, deje el café, deje los cítricos, deje la alimentación. Es complicado, pero hay que trabajar también esta parte, modificar su estilo de vida, hay que modificar, ¿ya? No duerma muy tanto, después de comer, camino, ¿no? Levante la cabecita, pero esto es aquí por posible. A veces si usted se identifica esto, porque hemos dicho, el problema tiene que ver una causa. A veces son alimentos que hacen que sea incompetente el esfínter esofágico inferior y se fluye. Entonces búsquele esto, no se conforme. A veces el problema está acá, en el chocolate, o a veces el alcohol o el tabaco. Si el problema está acá, entonces, nada, ¿no? Solamente tratar las complicaciones. Y hemos dicho, la piedra angular del tratamiento es los IVPs. A ver. Aquí, por ejemplo, hay un último IVP que están utilizando, que se llama el vonoprazan, es un medicamento que están utilizando en Japón. ¿Ya? Nosotros no lo tenemos todavía, en Latinoamérica no hay el vonoprazan, que actúa a través de los canales de potasio. ¿Ya? Esto trabaja y vive en la bomba de protones. Ese es un mecanismo inhibidor de bomba de protones. Lo que queremos ver es nosotros con este tratamiento suprimir la producción de ácido. Podemos estar, digamos, en 4 semanas podemos lograr el alivio de los síntomas en un 60%. Depende de las lesiones, el tiempo. Si el doctor dice, digamos, tiene una esofagitis A, ¿será lo mismo una esofagitis A y B a una esofagitis C y D? No, la extensión de la lesión es mayor, ¿no? En la C y D la lesión es mayor, tiene mayor, compromete mayor circunferencia del esófago, ya hay más lesión. Por lo tanto, el tiempo del tratamiento, ¿cuánto va a ser? Más tiempo. Será 8 semanas, 2 meses, ¿no? Será suficiente para... ¿Por qué? Ustedes, claro, si la lesión es importante, no será suficiente 4 semanas. Pero si tiene una esofagitis A y B, probablemente 4 será suficiente. ¿Ya? Por ejemplo, estos son los IVPs. Este, por ejemplo, es el glucosol rápido. Tiene, además de tener omeprazol, tiene bicarbonato. ¿Por qué este es su efecto inmediato? Si la doctora tiene un paciente, por ejemplo, con mucha molestia, aparte de pirosis, picastragia, por problema hepático muy intenso, este es el medicamento que les puede ayudar bastante. ¿Ya? Hay el duosuid, el glucosol rápido. ¿Qué es lo que hace? El bicarbonato lo que hace es neutralizar rápido el ácido, mientras el IVP va actuando después. Entonces, alivia de manera inmediata las molestias gástricas. Apenas la toma el paciente, siente mejoría. Entonces, se puede utilizar este medicamento, un poquito, ¿ya? Que tenga sobrecitos de bicarbonato y omeprazol, ¿no? Ese efecto es inmediato. De esto se lo voy a dejar, no voy a ver, pero de acá que me interesa, es porque algunos conceptos que necesitan dar. Siempre al paciente hay que darle el IVP, media hora, porque lo pongo también los objetivos. Se da media hora antes. Pero acá me interesa esto. Esta parte, esto también es bueno. Mire, qué importancia es la farmacología en la práctica. ¿Qué me dice acá? Mira. Si yo prescribo una dosis de IVP, estoy dando solamente una dosis en la mañana de 20 miligramos, yo estoy suprimiendo la producción de ácido, ¿cuánto? Una dosis. Si estoy haciendo profilaxis, protección gástrica, probablemente sea suficiente una dosis. 2 horas está haciendo producción. Pero si yo quiero hacer tratamiento, necesito suprimir más. Entonces voy a darle 2 dosis. Porque con 2 dosis estoy suprimiendo más del 100%. De ahí la explicación de darle una dosis o 2 dosis. Si tú quieres hacer protección, una dosis. Esta era suficiente, porque el 60% ya la estás suprimiendo. Pero probablemente necesites 2. Porque con eso vas a suprimir más del 100% de la producción de ácido.
Eso es bueno. Y este otro, si yo doy, por ejemplo, IVPs, miren la diferencia entre los dos. ¿Qué diferencia hay entre el IVP y la ranitidina? Miren del pH, la importancia del pH, si no sé. Miren, yo con darle omeprazol voy a mantener un pH intragástrico mayor a 4 durante 10 a 14 horas. Y si le doy ranitidina, puedo mantener el pH mayor a 4, pero ¿cuánto tiempo? 6 Apenas 6 a 8. Entonces prefiero yo 2. ¿Verdad? Por esto. Uno. Entonces tengo que saber la dosis, puedo subir por esto. El tiempo entre ¿qué IVP? Por esto. Ahora, ¿por qué aquí, por ejemplo, le cambiamos, hemos cambiado mucho, por ejemplo, del omeprazol por el esomeprazol? Ahora, los IVPs de segunda generación, si salen los de tercera, bueno, para exacto. Esto, por ejemplo, utilizamos, todos los médicos utilizan esomeprazol. El omeprazol ya pasó a la historia. Casi no lo utilizamos. Pero claro, algunas guías siguen, pero los que prescribimos mucho ya no utilizamos el omeprazol, preferimos utilizar esomeprazol. ¿Por qué? ¿Por qué el esomeprazol? Porque tiene diferente metabolismo. ¿Ya? Su metabolismo no es enzimático, no es metabolismo hepático. Por ejemplo, se ha demostrado que por ejemplo, varios estudios, que realmente lo que hacen estudios son los mexicanos en Latinoamérica, ¿no? Y un poquito nos comparamos con nosotros. En Brasil también hacen, ¿no? En Brasil también hacen, pero en México, en Colombia hacen estudios. ¿Han visto? A ver, dos tipos de pacientes. Unos los que son metabolizadores rápidos y otros son los metabolizadores lentos para el tratamiento del helicobacter. Y se ha demostrado, por ejemplo, en Colombia son metabolizadores rápidos. ¿Por qué? Porque todos los IVP se metabolizan en el hígado. ¿Qué pasará si este paciente tiene metabolización rápida? Vamos a ver acá. Si tu paciente es metabolizador rápido. Exacto. Si su vida media del medicamento no va a ser la misma, porque lo está metabolizando rápido. Su efecto no es el mismo, necesita subir la dosis, ¿no? En cambio, del metabolizador lento, probablemente no hay problema, tendrán que modificar la dosis. Pero para evitarme yo, si le subo la dosis, si no sé si es metabolizador nada, mejor me utilizo pues este otro. No tiene metabolismo hepático, su metabolismo es diferente. Entonces, no depende de interacciones, no me depende si es metabolismo rápido o lento. Entonces, yo prefiero utilizar, y todos empezamos a utilizar el esomeprazol. Si ya no estoy pensando si eso no es, porque no sé, no tengo estudios, ¿no? Entonces, utilizo eso, ¿ya? Porque tengo otro tipo de medicamento. Bueno, en muchos casos, chicos, por ejemplo, si el paciente tiene problemas relacionados a la esofagitis, solamente por ejemplo, por la dieta, por el tabaco, por el café, entonces el paciente a veces tiene relajaciones transitorias de ese esófago. Eso se llama relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Entonces, por los malos hábitos, como su nombre dice, ¿no? Relajaciones transitorias, o sea, momentáneas del esfínter esofágico que predisponen a reflujo. ¿Ya? Por un mal hábito. No hay una alteración estructural, solamente es un trastorno de la relajación de ese esfínter. Tal vez por un mal hábito. Entonces ha salido este medicamento, el baclofen. Entonces, ¿qué hace? Bueno, eso lo que hace es reducir las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, pero lamentablemente el medicamento trae muchos efectos colaterales, somnolencia, mareo, entonces casi no lo prescribimos, ¿no? Rápido el paciente lo abandono, pero es bueno que lo conozca. Bueno, cuando yo quiero hacer un tratamiento, si he identificado una alteración estructural, entonces probablemente la cirugía es un buen recurso cuando hay alteración estructural de la base de reflujo. ¿Ya? Especialmente en pacientes jóvenes, que el paciente tiene predisposición a hacer cáncer, nada, porque tiene que tomar IVPs de por vida, tiene predisposición a cáncer, es joven, nada, ¿no? Entonces mejor es cirugía anti-reflujo. Entonces tiene indicación la cirugía, pero es un mecanismo, un medio también de establecer su base de antirreflujo. Pero no solamente hay un tratamiento quirúrgico, también hay un tratamiento endoscópico. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, la anterior es aumentar la presión del esfínter, es una manguita, una rotación del fondo alrededor del esófago, aumenta la presión del esfínter superior, la cirugía antirreflujo. Entonces ya no se fluye nada, ojo, ¿no? Pero hay que asegurarse que el problema es el ácido. Porque si tú le haces una cirugía a un paciente que tiene un trastorno motor, su problema no era el reflujo, el problema era el trastorno motor.
Entonces, tienes que asegurarte que el problema sea elástico, ¿ya? Y además que haya presión de la base antes de someter la cirugía. Y también ahora se pueden colocar esos anillos, ¿no? Anillos hemostáticos ahí, son los últimos que están saliendo. Todavía no los tenemos acá de manera endoscópica. Se pueden colocar implantar esos anillos magnéticos que aumentan la presión de la gastritis y no se fluye. Se llama complicatura endoscópica. ¿Y qué hacemos con las mujeres? ¿Qué haríamos? ¿Qué hacemos? Se dice, se recomienda también, es bueno, ¿no? Usted tiene que crear mucha empatía con los pacientes, ¿ya? Hablarles, comunicarles, explicarles, eso es lo que a veces nos falta mucho a muchos médicos. No les damos, tómate esto. Y primero al familiar, ni al paciente, ni al familiar, le ha dicho que tiene, qué va a hacer el medicamento, por cuándo va a tomar, cómo va a tomar, nada, directamente como le haces, doctor, la receta, ¿no? ¿Cómo es esto? Y el paciente dice, pero no me ha dicho el doctor nada, no me ha dicho cómo voy a tomar, para qué me va a hacer este medicamento, qué efectos colaterales puede tener este medicamento. Entonces, no, la comunicación es muy importante. En estos pacientes la empatía es fundamental, hacerles entender que realmente es un trastorno funcional. Con suerte lo va a poder aceptar, ¿no? Y en muchos casos hechos, es decir, usted una paciente así joven, jovencita, como ustedes, jóvenes chicos, con un trastorno ya funcional, ¿no? Y bueno, lo hemos hecho todo, todos los exámenes normales, endoscopia, todo normal, todos los exámenes, la compro, laboratorio, campo práctico, todo normal. No había una enfermedad a tratar. Entonces hemos identificado un trastorno funcional. Ya me ha dicho mi hijita, lo que pasa, gracias a Dios tú estás bien. No hemos logrado, gracias a Dios, identificar una patología que tengamos que tratar, un cáncer, por ejemplo, o una enfermedad inflamatoria intestinal. Nada, no tienes nada, ¿no? Pero tienes algún problema en la cabeza, ¿no? Debes tener algún problema emocional, debes tener algún problema psicológico, ¿no? Que te está haciendo daño. Ya ahí hablamos, ¿no? de la relación del cerebro e intestino, el eje cerebro-intestino. Todo lo que pasa acá repercute en el intestino. Y en las mujeres con mayor razón. Ahí tenemos, le decíamos, pirosis funcional, dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable, todo está acá. Hoy el paciente estaba internado, una paciente jovencita, no sé, mañana vamos a ver con los compañeros, una paciente con síndrome de intestino irritable, jovencita, todo, le hemos hecho todo normal, no tiene nada, ¿no? Pero es joven, todo normal. Oye, mire, justo en el sexo femenino, justo a esta edad, debe ser por problemas emocionales y coyunturales que es propio de esta edad, ¿no? Tienen esos problemas, ¿no? Y a esa niña le hemos dicho, ¿por qué? Porque antes de darle estos tratamientos inmoduladores, tengo que agotar todo, ¿no? Porque hay que saber manejar. Amitriptilina y mipramina hay que saber manejar. Esto no es fácil manejar, ¿no? Y a lo mejor necesita una psicoterapia, algún tratamiento de hipnoterapia. No todos tienen acceso a eso, ¿no? Porque también es plata. Entonces le empezamos a hablar a esta jovencita de 15 años, le digo, no, mira, no hay nada, pero quiero que me cuentes, ¿qué problemas tienes? Y dice, doctor, no, tengo problemas con mi esposo, estamos en problemas, que mi hijita, que mis papás. Entonces, ¿dónde está el problema? Le digo, mira, te voy a ser sincero, ¿no? Yo acá no tengo que tratar. Acá no puedo entrar. Tú solo sabes lo que te está pasando, ¿no? Si necesitas un apoyo psicológico, te sugiero que lo busques, ¿no? Pero depende de vos. De donde vayas, te van a dar medicación. Hablen con sus pacientes. Comuniquen, chicos, hablen, ¿no? Eso es importante. Bueno, entonces la próxima vamos a ver todas las complicaciones, un poquito de eustasis, esofagitis, vamos a ver de Barrett, de carcinomas, y un plan nomás, no vamos a profundizar porque ustedes no necesitan saber nada de la patología de... Listo chicos, nos vemos la próxima.